¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva clase de ecología y medio ambiente. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando sobre esos factores que conforman a nuestro medio ambiente. Vamos a hablar sobre tenemos dos tipos de factores. El primero que vamos a ver son los factores abióticos y pues ustedes van a poder establecer algunas diferenciaciones, van a poder conocer la estructura del medio ambiente, eh, cómo podemos analizarlo y cuáles son sus componentes. Entonces, lo primero que debemos saber es que pues nuestra biosfera tiene el entorno es el marco físico en el que se desarrolla la existencia de los organismos o ecosistema, como ustedes gusten llamarle, y pues el estudio del entorno puede hacerse a partir del estudio de los factores ambientales, es decir, podemos analizar el ecosistema, nuestro entorno, nuestra biosfera, el lugar donde estamos creciendo, donde nos estamos desarrollando a través de factores ambientales. Es decir, estos factores ambientales son los componentes, tanto físicos como químicos, que hacen que el día a día en nuestra vida se lleve a cabo en un nivel, obviamente hablando de un nivel biológico, y se denomina factor ambiental o factor ecológico a cada uno de estos elementos del medio que actúan directamente sobre el ser vivo o al menos sobre una fase de su ciclo de vida. Este, dígase ser vivo, animal, alguna especie o en este caso pues nosotros. Entorno es sinónimo de entorno natural, pero no de medio ambiente. ¿Ok? Entonces, este concepto que surge, un concepto que surge de la teoría antropocéntrica y que se refiere al medio que tiene que ver de alguna manera con la población humana. Antropocéntrica significa pues que el hombre está al centro de ella. Entonces, los factores ambientales se refieren pues a los elementos ambientales que constituyen la interrelación que es la que condiciona la dinámica de la vida de la Tierra. Entonces, pues también es considerado como agentes o acciones naturales que tienen el potencial para contaminar componentes ambientales de manera individual o hábitat en conjunto. Los factores ambientales, como les comenté, se dividen en dos: factores abióticos y factores bióticos. ¿Ok? Los vamos a ver en dos clases distintas para que no haya ninguna confusión. Entonces, los factores abióticos son aquellos que son factores físicos y químicos, que incluyen la temperatura del ambiente, la cantidad de luz solar, el pH del agua que está en el suelo donde el organismo vive. Los factores bióticos son los animados o vivos y son aquellos que incluyen la disponibilidad de organismos alimentarios y la presencia de conespecíficos competidores, depredadores y parásitos. Básicamente la cadena alimenticia, eso es básicamente. Entonces, palabras más, palabras menos, los factores abióticos son aquellos en los que no se determina la vida, pero que son necesarios para que la vida exista. Y los bióticos son los elementos de la vida, los organismos, tantos humanos como animales, como microorganismos, etcétera, etcétera, y que juntos hacen que la vida sea posible. ¿Ok? Entonces a eso se refieren este tipo de factores. Hoy, como lo dije, vamos a ver los factores abióticos. ¿Ok? Entonces, pues los factores ambientales que influyen, perdón, de los factores ambientales que influyen sobre los organismos, pues se pueden distinguir dos tipos: los reguladores y los recursos. Los reguladores son los factores que inciden directamente en la naturaleza y la velocidad de la utilización de los recursos. Y los recursos son los factores ambientales consumidos directamente por los organismos que constituyen pues la materia de la cual están constituidos, la energía que intervienen en sus actividades y los lugares o espacios en los que pasan sus ciclos vitales. Entonces, reguladores serían abióticos y los recursos son los bióticos, básicamente. ¿Ok?
Entonces, quiero mostrarles un diagrama que elaboré para ustedes bien sobre la estructura del ecosistema. En este diagrama, ustedes pueden ver en esta parte de aquí, déjenme acercarlo un poquito más para ustedes, tenemos aquí todo lo que son la estructura completa de los factores. En este lado color café, dice ahí arriba en azul, estructura del ecosistema y tenemos algo que se llama bio, cenios, bio, biocenosis, perdón, y la biocenosis es el conjunto de organismos vegetales, animales que viven y se reproducen en determinadas condiciones de un medio o biotipo. Y aquí a un ladito tenemos los factores bióticos, es decir, que son los factores que hacen que la vida sea posible. Después, dentro de lo que es los factores abióticos, tenemos un proceso, perdón, nos vamos aquí con los bióticos. Tenemos de los factores bióticos algo que es totalmente que tiene que ver con el individuo y a su vez que tiene que ver también no solo con individuos hablando de seres humanos, sino todos los que tienen vida, ¿ok? Aquí lo levanto un poquito más. Ok, y entonces tenemos ahí dos elementos que son los interespecíficos y las intraespecíficas, ¿ok? Más adelante cuando veamos los bióticos vamos a entender un poco de esto. Y todo esto vemos cómo se une en una misma línea adaptabilidad a los factores abióticos. Este cuadro básicamente es como un ciclo, ¿ok? Como cada uno de los elementos que conforman el ecosistema tiene un ciclo. Y dentro de los factores abióticos, que son los que vamos a ver hoy, los tengo de este lado. El primero será los factores abióticos climatológicos y los segundos los factores edafológicos. Y dentro de los factores climatológicos tenemos la luz solar, la temperatura, la latitud, altitud, humedad y viento. Y dentro de los edafológicos tenemos la composición del suelo, la textura, la porosidad, la temperatura, el pH y la salinidad del suelo, del suelo. Entonces, este sería básicamente a grandes rasgos la estructura que compone a nuestro. ¿Okay? Ustedes tendrán que copiar este diagrama en su cuaderno para poder tener como tipo de apunte en esta clase. ¿Okay? Así que este diagrama es con el que vamos a estar básicamente trabajando y que ustedes pueden verlo de una forma más práctica a qué se refieren estos factores. ¿Ok? Muy bien, entonces siendo así, damos pie a nuestra clase del día de hoy sobre los factores abióticos. Siguiente video voy a definirlos para ustedes para que sea un poquito más claro. ¿Ok? Nos vemos entonces en un momento más.